Bueno, y ahora que ya hemos repasado lo que es el ciclo del agua en la naturaleza, un ciclo que seguramente ustedes ya conocen, pero que es bueno que reforcemos un poquitito los conceptos, lo que queremos de aquí es relacionar con lo que es la importancia de los distintos compartimentos del ciclo del agua justamente en nuestros jardines. Y ahí tenemos que tener en cuenta que en el jardín el agua va a ocupar diferentes compartimentos o va a ir cumpliendo diferentes roles en los cuales nosotros tendremos más o menos intervención. Entonces, para nuestro jardín va a ser importante, por ejemplo, el agua de las precipitaciones. Por supuesto, en eso no tenemos posibilidad de introducir modificaciones, pero sí tenemos la necesidad de conocer en profundidad tanto los datos promedio que hacen a las precipitaciones de un lugar, es decir, a las precipitaciones históricas o esperadas para un determinado lugar, y también tener conocimiento de las precipitaciones que se dan en el marco del mantenimiento de un jardín. Esto es importante a la hora de diseñar, es importante a la hora de asesorar en cuanto a la posibilidad de incorporar riego, de manejar justamente el riego. Y este es justamente el otro de los compartimentos en los cuales tenemos una gran influencia, que es el manejo de esa entrada artificial de agua a nuestro sistema. Porque allí no solo vamos a estar manejando el volumen o la cantidad de agua que va a ingresar, de acuerdo a lo que consideremos que está demandando mi sistema, sino que también vamos a tener que estar atentos a la calidad, es decir, a las condiciones químicas de esa agua que va a estar influyendo tanto en el suelo como en las especies vegetales del jardín que estoy regando. Tanto los datos referidos a registros de precipitaciones, evaluación de las precipitaciones históricas, como lo que es la calidad del agua y un poco lo que es el manejo del riego, vamos a ver algunas nociones y vamos a hacer algunas prácticas durante el desarrollo del trabajo práctico número 2. Es importante también que tengamos conocimiento de los cursos superficiales y subterráneos que pueden afectar a mi jardín. Cuando hablamos de cursos superficiales, hablamos generalmente de cursos de escorrentía que pueden provenir de áreas cercanas. Cuando estamos muy cerca de arroyos, por ejemplo, tenemos que contar con la posibilidad de que una crecida extraordinaria pueda afectar el desarrollo del jardín. Y sobre todo con el aspecto de agua subterránea es importante que tengamos toda la información posible sobre un lugar en el que tengamos que trabajar, porque estos niveles subterráneos de agua que pueden crecer en determinadas épocas del año pueden condicionar el desarrollo de raíces de las especies del jardín. Por lo tanto, tenemos que estar en conocimiento de que exista esa posibilidad a la hora de elegir especies en los distintos sectores del jardín en el que estamos trabajando. O de tener en cuenta que por ahí síntomas que podamos ver de algún problema en las especies puede tener que ver justamente con que estén afectadas sus raíces por estas aguas subterráneas. Otro factor súper importante que tiene que ver con el ciclo del agua en nuestro sistema jardín es lo que llamemos humedad relativa del ambiente, que también es otro factor que lo van a ver un poquito más en el trabajo práctico y que es otro de los temas fundamentales de la materia meteorología aplicada que ustedes vienen cursando a la par de la nuestra. Esta humedad relativa del ambiente es toda esa agua en condición de vapor que está en la atmósfera que rodea a nuestras especies vegetales, que depende no solamente de las condiciones meteorológicas reinantes, sino también del efecto del propio jardín, porque está alimentada por la evapotranspiración, es decir, por el agua que está
saliendo desde las especies vegetales hacia la atmósfera. Por lo tanto, si yo tengo un jardín muy denso, donde, por ejemplo, estoy aplicando mucho riego, es probable que la humedad del ambiente sea mucho mayor que en otro tipo de jardín. Se vuelve muy importante en jardines cerrados o con protección y tiene que ver fundamentalmente con el desarrollo de posibles enfermedades, porque hay muchos microorganismos patógenos para las especies vegetales que se ven favorecidos por una alta concentración de humedad en el ambiente. Es decir, que es un parámetro que voy a tener que tener siempre presente, de tener controlado o al menos conocida cuáles son sus condiciones, porque también pueden ser causa de algún inconveniente en las especies vegetales. Y finalmente, como les decía recién, como también voy a poder manejar, o mejor dicho, influir en la evapotranspiración a través de la densidad de las especies, también voy a influir en lo que es la evaporación desde el suelo, porque cuanto más desnudo se encuentra el suelo del jardín, mayor evaporación tengo, es decir, mayor pérdida de esa agua, ya sea de la que vino de precipitación o de la que estoy aportando como riego. Mantener con cobertura el suelo me permite almacenar durante más tiempo el agua o ahorrar, si se quiere, agua que no se va a evaporar tan fácilmente. La presencia de suelo desnudo favorece la pérdida de agua hacia la atmósfera. Es decir, que en cuanto a lo que es el ciclo del agua en nuestro jardín, son muchos los puntos en los cuales podemos llegar a tener alguna intervención para optimizarlo en función del buen desarrollo de nuestro sistema. Es aquí donde queremos retomar este concepto que ya antes mencionamos de microclima. El microclima, dijimos, es ese conjunto de factores que arman el ambiente de nuestro sistema jardín. Y todo lo que sea manejo del agua tiene una gran influencia casi decisiva sobre lo que es el microclima del jardín en el que estoy interviniendo. Finalmente, otro de los componentes fundamentales dentro del grupo de factores abióticos o del biotopo del sistema es el suelo. Todos los componentes relacionados con el suelo es lo que denominamos litosfera. Se define al suelo como el medio para crecimiento de las plantas, control del agua en los ambientes terrestres, reciclaje de la naturaleza y lugar de descomposición de residuos vegetales y animales para transformarlos en elementos básicos. Entonces, todas estas funciones que cumple el suelo son las que van a estar afectando directamente el desarrollo de toda la vegetación que sobre el suelo justamente se desarrolle. Tenemos que tener en cuenta que si bien nosotros vemos al suelo como una masa sólida, en realidad el suelo es una composición de material sólido, líquido, en particular agua y aire. Los minerales propiamente del suelo forman aproximadamente un 45% de esa masa total. Aproximadamente un 5% sería la parte orgánica, es decir, todo lo que sean partes vegetales, raíces y toda los microorganismos que están desarrollando comunidades en el suelo y encargándose fundamentalmente de la transformación de los residuos vegetales y animales. El agua en el suelo está ocupando todos esos espacios porosos que quedan en el suelo. Es decir, que cuanto más espacios porosos, mayor posibilidad de circulación del agua tendremos. Estas proporciones hacen a la masa total del suelo. Por supuesto, todos estos elementos en el suelo no están ubicados al azar, sino que se constituye una estratificación.
Cada uno de esos estratos se conocen como horizontes del suelo. También todos estos temas son tema de otra asignatura específica, por eso es que acá lo vamos a dar en función de lo que a nosotros nos interesa para el ecosistema, pero la profundización de cada uno de estos aspectos lo van a ver directamente en la asignatura específica. De los horizontes del suelo, en el que vamos a normalmente tener participación a través de las modificaciones que podamos hacer en el sistema, es principalmente sobre el horizonte A o horizonte superficial, que generalmente es el más oscuro y es donde hay más vida en el suelo, donde se desarrolla todas las transformaciones, donde tenemos todo el desarrollo de raíces, la absorción de agua, etc. Hacia las profundidades nos vamos encontrando con suelos menos evolucionados, es decir, vamos hacia la roca madre. El suelo no es solamente cumple su función, como decíamos, de soporte de la vegetación y de la vida del ecosistema, sino que también interviene en los ciclos de los otros elementos. Interviene fundamentalmente en el ciclo del agua porque, como antes vimos, el suelo es lugar de infiltración, de escurrimiento, de almacenamiento de agua y luego de evaporación hacia la atmósfera. Tiene que ver con el intercambio de materia y energía con la atmósfera porque está en el camino que hace la energía al venir del sol, pasar por las plantas e ir hacia los nutrientes del suelo. Es decir, que el suelo se puede considerar como una interfase, es decir, que está participando en el funcionamiento o en el desarrollo de los demás ciclos de la naturaleza. Como estamos hablando de ciclos, es importante que recordemos un poco cuáles son los principales elementos de la naturaleza que cumplen sus ciclos en ella y que tienen que ver fundamentalmente con el paso por el suelo. Por eso les traigo otro material de apoyo para reforzar este tema. Hola, en este video hablaremos de los ciclos biogeoquímicos, que hablan de vida, tierra y ciclos químicos. Entonces, nos hablan de cómo los químicos se mueven de seres vivos a cosas que no están vivas y de regreso. Y miren, aquí arriba les he puesto esta mnemotecnia para recordar los átomos que necesita la vida para sobrevivir. Chomps: carbono, hidrógeno, oxígeno, nitrógeno, fósforo y azufre. Pero antes de hablar de los ciclos, veamos por qué necesitamos estos elementos. Pero traten de ir adelante de mí, es decir, piensen en por qué necesitamos todo esto. Empecemos con el carbono. ¿Por qué necesitamos el carbono? Bueno, recuerden que el carbono tiene 4 electrones de valencia. Es muy bueno para formar enlaces y puede formar materiales orgánicos complejos. Entonces, si pensamos en las proteínas o los lípidos o los carbohidratos o en los ácidos nucleicos como el ADN, todo esto se construye con carbono. Y eso es porque el carbono es muy bueno para formar algo consigo mismo. Ok. Ahora veamos por qué es importante el hidrógeno. Bueno, el hidrógeno es importante porque puede formar agua y el agua es muy importante por muchas cosas, pero sobre todo porque con el agua la vida puede existir, por su capacidad como solvente y por proveer un medio en el cual la vida puede existir, pero también puede proporcionar energía. Por ejemplo, esta es una reacción de la fase luminosa de la fotosíntesis y observen estos protones que se mueven a través de la ATP sintasa, generando energía en forma de ATP. Entonces, el hidrógeno es importante no solo por el agua, sino también por la transferencia de energía. Y ahora veamos el oxígeno. ¿Por qué es tan importante? Bueno, necesitamos el oxígeno para formar el agua.
Pero también es muy importante en la respiración celular, porque miren, al final el oxígeno recibe los electrones y podemos generar una gran cantidad de energía conforme esos electrones se van con el oxígeno. E igualmente, cuando se los quitamos en la fotosíntesis, se puede almacenar mucha energía. Y bueno, ahora tal vez estén pensando, ¿y para qué necesitamos el nitrógeno? Miren, necesitamos el nitrógeno por un par de cosas. Aquí tenemos un aminoácido y recuerden que el ADN contiene la información para crear la vida, pero gracias a las proteínas somos como somos. Entonces, este es un aminoácido y todos los aminoácidos tienen un carbono en el centro unido a un hidrógeno, pero después tenemos un grupo amino de un lado y un grupo carboxilo del otro lado. Y después tenemos un grupo R, que es lo que le da la diferencia a cada aminoácido. Pero miren, este nitrógeno es muy importante para formar aminoácidos o proteínas. Por eso necesitamos al nitrógeno para sobrevivir. Y de este lado tenemos guanina. ¿Y en dónde encontramos la guanina? Bueno, si hablamos del ADN, los que se encargan de guardar la información son las bases nitrogenadas. La guanina es una, pero también tenemos a la citosina, la timina y a la adenina. Entonces, en la guanina, aquí hay mucho nitrógeno, así que necesitamos nitrógeno de la atmósfera para formar el material genético. Y ahora veamos el fósforo. ¿Para qué necesitaremos el fósforo? Bueno, necesitamos fósforo para varias cosas. Aquí tenemos un fosfolípido que forma las bicapas lipídicas y aquí tenemos un grupo fosfato. Y si analizamos el ADN, recuerden que en el ADN tenemos azúcar fosfato, azúcar fosfato, azúcar fosfato. Así que el fósforo es muy importante en la formación de nuestro material genético. Y algo que no puse, pero que también es importante, es el ATP. Recuerden que el ATP es trifosfato de adenosina. Entonces, con el fosfato, cuando unimos el tercer fosfato, podemos almacenar energía o podemos liberar energía cuando lo dejamos ir. Y finalmente, veamos el más difícil, azufre. ¿Para qué necesitamos el azufre? Bueno, aquí he puesto dos aminoácidos, cisteína y metionina. Y ya aprendimos que un aminoácido consiste en un grupo carboxilo, un grupo amino, un carbono y un hidrógeno. Pero podemos ver que en los dos aminoácidos tenemos azufre. Y el azufre es muy importante porque, bueno, recuerden que las proteínas son las que se encargan de hacernos como somos y tienen una forma tridimensional muy compleja. Entonces, si tenemos un azufre y un azufre con dos grupos R, se forma un enlace como el que tenemos aquí. A esto se le conoce como puente disulfuro o enlace disulfuro. Entonces, el azufre es importante porque le da la estructura a las proteínas grandes. Por eso, CHOMS es una buena forma de recordar todos los elementos que necesitamos. Y ya vimos que los necesitamos para diferentes cosas. Por eso necesitamos obtenerlos de nuestro medio ambiente. Y miren, si pensamos en cómo la energía viaja desde el Sol hasta la Tierra, sabemos que viaja en forma de luz, pero una vez que llega a la Tierra, también se convierte en calor. Entonces, para que la energía llegue a nuestro planeta, se mueve en una sola dirección y se convierte en calor. Pero con los nutrientes de nuestro planeta es diferente, porque los nutrientes se reciclan. Por ejemplo, la cantidad de agua que tenemos en nuestro planeta es estática. La cantidad de carbono es estática y son reciclados una y otra vez en la biosfera. En la Tierra. De hecho, trataron de hacer eso en el desierto de Arizona. Construyeron esto y lo llamaron Biosfera 2. Trataron de mantener todos los nutrientes que se necesitaban para sobrevivir adentro de esta biosfera que permite la entrada de la luz. Pero ellos trataron de reciclar los nutrientes y funcionó bien. Pero en realidad no lograron un buen equilibrio, así que de vez en cuando tienen que abrirlo. Y bueno, recuerden que estamos hablando de los ciclos biogeoquímicos. ¿Cómo pasarán los nutrientes de seres vivos a lo que no está vivo? Bueno, les mostraré 4 imágenes de cada ciclo, el del agua, carbono, nitrógeno y el del fósforo.
pero me gustaría que piensen en dónde están almacenados mayormente esos nutrientes en nuestro planeta y cómo llegan a las plantas, a los animales y cómo regresan al medio ambiente. Empecemos con un ciclo que todos conocemos, el ciclo del agua. Ahora, ¿en dónde se almacena la mayor cantidad de agua en nuestro planeta? Claro, se encuentra en el océano. Ese es nuestro depósito. ¿Y cómo llega a las plantas? Bueno, por medio de la evaporación, condensación y precipitación, en algún momento llega a las plantas, a través de sus raíces que absorben el agua. Así es como llega a las plantas. ¿Y cómo llega a los animales? Bueno, el agua llega a nosotros bebiéndola o comiendo plantas que contienen agua. ¿Y cómo la perdemos? Es decir, ¿cómo regresa a su origen? Bueno, como saben, las plantas transpiran, pierden el agua a través de sus hojas y nosotros la perdemos mediante el sudor o al orinar. Así el agua regresa al medio ambiente para que se recicle de nuevo. Así que el agua que guardamos en una botella en algún momento se encontró en el océano, en una planta, en un lago y así se va reciclando una y otra vez. Ese es el ciclo del agua. Ahora veamos el ciclo del carbono. Vamos a ver. La mayoría del carbono que existe en nuestro planeta se almacena en la atmósfera. Pero, ¿cómo llega a las plantas? Bueno, llega a las plantas por medio de la fotosíntesis, porque recuerden que las plantas absorben el carbono mediante sus estomas y lo usan para producir azúcares. Ok, ¿y cómo es que se regresa al medio ambiente o cómo llega a nosotros? Bueno, nosotros comemos plantas o animales que comen plantas y así es como el carbono llega a nuestro cuerpo. Pero, ¿cómo lo regresamos a la atmósfera? Pues a través de la respiración. Si respiramos, regresamos el carbono al medio ambiente, al igual que las plantas, porque recuerden que también respiran. Eso lo devuelve. Pero una cosa que cambia la cantidad de carbono es por la quema de combustibles fósiles. Eso libera más carbono de lo que naturalmente hay en la atmósfera. Pero afortunadamente tenemos este maravilloso reciclaje del carbono. ¿Y para qué necesitamos el carbono? Para construirnos. Ok. Y ahora veamos el ciclo del nitrógeno. ¿Para qué necesitamos el nitrógeno? Bueno, acuérdense, para los aminoácidos y para las bases nitrogenadas. Ahora, en el ciclo del nitrógeno, de los dos lados necesitamos bacterias. Entonces, para que el nitrógeno llegue a las plantas, todo empieza con el nitrógeno gaseoso de la atmósfera. Recuerden que el 70% de lo que respiramos es nitrógeno y para que llegue a las plantas se necesitan bacterias, que lo que hacen es fijar el nitrógeno. Así que antes de que la planta pueda absorber el nitrógeno, tiene que ser fijado, tiene que ser convertido a nitrato. Y de eso se encargan las bacterias. Incluso algunas plantas forman una relación simbiótica con las bacterias, permitiéndoles que vivan en sus raíces como en esta imagen. Pero una vez que el nitrógeno se encuentra en las plantas, ¿cómo pasa a los animales? Bueno, los animales comen plantas y nosotros comemos a los animales que comen plantas. Pero en algún momento tendremos que regresarlo a la atmósfera. ¿Y eso cómo ocurre? Bueno, nuevamente tenemos a las bacterias, que a través de la descomposición de la materia, las bacterias ayudan a devolver el nitrógeno a la atmósfera. Entonces, en los dos lados del ciclo del nitrógeno se necesitan bacterias para poder reciclar al nitrógeno. Y finalmente, veamos el ciclo del fósforo. En este caso, el fósforo no es almacenado en la atmósfera como ocurre en el caso del nitrógeno y el carbono. Más bien, el fósforo es almacenado en las rocas. ¿Y cómo llegará a las plantas? Bueno, cuando llueve, el agua desgasta la roca y la lleva hasta el suelo, en donde es asimilada. Es decir, el fósforo se absorbe a través de las raíces de las plantas y así es como pueden producir cosas como su material genético o el ATP. ¿Y cómo lo obtienen los animales? Bueno, cuando ellos se alimentan con las plantas, llevan el fósforo hacia ellos. ¿Y cómo lo regresarán al suelo?
Bueno, cuando un ser vivo muere y se descompone, devuelve el fósforo y con el tiempo el suelo se transforma y el fósforo regresa a la roca. Así es como se recicla el fósforo una y otra vez. Así que estos son los ciclos biogeoquímicos con los que podemos obtener los nutrientes. Los tomamos del medio ambiente y también los devolvemos. Espero que les sirva. Bueno, y una vez que ya hemos repasado un poco los ciclos de los elementos que en la naturaleza cumplen diferentes roles a medida que van transitando los diferentes componentes de los ecosistemas, retomemos la cuestión de la importancia del suelo, ya viendo desde el punto de vista de nuestro sistema jardín. Para nosotros va a ser importante tener la vista puesta en la calidad del suelo. Cuando hablamos de calidad, hablamos de una serie de atributos que hacen a que el suelo esté en condiciones de soportar y aportar al desarrollo de la vegetación. Esos parámetros o esos indicadores de la calidad del suelo son, por ejemplo, algunos que tienen que ver con las características originarias del suelo, como son la textura y la estructura. Todos estos, como les dije, todas estas características ustedes las van a ver en la asignatura correspondiente, pero acá vamos a tomar solamente lo que se relaciona con el funcionamiento del ecosistema. Textura, como les decía, es uno de los atributos de la calidad, que tiene que ver con la composición innata del suelo en cuanto a materiales más finos y más gruesos. La estructura, que tiene que ver con la presencia y la cohesión de los distintos agregados que forman el suelo, es decir, esos que llamamos los terrones del suelo. Hablaremos de densidad y porosidad cuando hablemos de la mayor o menor presencia de aire en la masa del suelo. Como les decía hoy, la mayor o menor porosidad en el suelo implica la posibilidad de circulación del agua y los gases dentro del suelo y que afectan directamente el desarrollo vegetal, y una serie de parámetros químicos como son el porcentaje de materia orgánica, es decir, de esa fracción de las etapas de descomposición de los restos orgánicos, que son lo que refleja fielmente la fertilidad del suelo, es decir, la posibilidad de aportar al desarrollo de los vegetales. La reacción del suelo, es decir, si tenemos un suelo ácido o básico, que lo vamos a medir a través del pH. El almacenamiento de nutrientes que pueda tener un suelo en cuanto fundamentalmente a estos esenciales como nitrógeno, fósforo, potasio y una serie de micronutrientes, y la capacidad de intercambio, que es la mayor o menor facilidad con que un suelo libera esos nutrientes para que sean aprovechados por las plantas. Todos estos indicadores se pueden medir y para eso nos vamos a valer de análisis de laboratorio. Pero hay un dato importante o un tema importante en este aspecto específicamente para lo que tiene que ver con los jardines, que es que el suelo es uno de los elementos sobre los que más se imprimen modificaciones a la hora de mantener o diseñar un jardín. Como generalmente trabajamos sobre áreas pequeñas, podemos o tenemos la posibilidad de agregarle calidad a un suelo de una manera bastante sencilla. Entonces, en general, lo que maneja el técnico a la hora de manejar un jardín, más que un suelo, le llamamos un sustrato, es decir, un suelo muy modificado, con elementos que han sido agregados o intervenidos en favor de optimizar el desarrollo de las especies vegetales. Ese sustrato sobre el cual vamos a desarrollar las especies generalmente va a tener distintos elementos, si se quiere, no artificiales, sino agregados
con la finalidad de mejorar alguno de esos parámetros que antes dijimos que hacían a la calidad del suelo. Según el tipo de parámetro que debamos modificar o mejorar, será el tipo de agregado que hagamos a nuestro suelo o a lo que llamaríamos sustrato. Y reforzamos la necesidad de mantener siempre atento al técnico en cuanto a los valores que arrojen análisis de suelo que periódicamente podamos ir haciendo para ir viendo en qué condiciones se encuentra y qué medidas podemos ir tomando para mejorarlo en función del ecosistema que se está desarrollando encima de ese suelo. En la parte próxima de esta unidad nos vamos a concentrar en los factores bióticos, es decir, en la biocenosis de nuestro ecosistema jardín, y lo haremos en la próxima semana.